El CES, ¿cómo entiende el tema de la calidad educativa? La calidad educativa está dentro del ADN fundacional de la universidad. Los fundadores de esta universidad eran profesores de la Universidad de Antioquia. Tuvieron la oportunidad de poder tener un proceso de formación también en el exterior. Ellos pudieron observar una serie de instrumentos y elementos que estaban diseñados para poder garantizar y asegurar la calidad de los aprendizajes. Estamos hablando de la década de los 70 del siglo pasado, estamos hablando de hace ya casi 50 años, 50 años. y ellos lograron entender que ese tipo de instrumentos tenían un efecto positivo en algo que es fundamental en el campo de ciencias de la salud, que es el origen fundacional de esta universidad, y es que aseguran el desempeño profesional con altos niveles de calidad e idoneidad. Esta universidad, por la forma en la que ella nació, pues ese modelo particular de medicina se convierte en el estándar sobre el que la universidad desarrolla todo su modelo educativo. Es una universidad de quinta generación, enseña, investiga, transfiere, emprende y aprende. Manuel, gracias por aceptar esta invitación a mayo, mes de la medición de ESE. Eduardo, muchísimas gracias por esta amable invitación. Estamos pues muy contentos de poder aprender y compartir alrededor de estos temas que nos apasionan, como es la educación y en particular la educación superior, que es el espacio natural de desarrollo de las actividades en la Universidad CES. Así es, Manuel. Voy a ir directamente a una pregunta y es, ¿el CES cómo entiende el tema de la calidad educativa? Bueno, la calidad educativa está dentro del ADN fundacional de la universidad. ¿Por qué está dentro del ADN fundacional de la Universidad CES? Los fundadores de esta universidad, que son 7 integrantes, 4 de ellos ya han fallecido, 3 todavía están con nosotros, eran profesores de la Universidad de Antioquia. Y en el desarrollo de su proceso académico y de investigación en la Universidad de Antioquia, tuvieron la oportunidad de poder tener un proceso de formación también en el exterior. Particularmente estamos hablando en los Estados Unidos de América. En ese proceso de formación, ellos pudieron observar una serie de instrumentos y elementos que estaban diseñados para poder garantizar y asegurar la calidad de los aprendizajes. Estamos hablando de la década de los 70. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento histórico? Exactamente, estamos hablando de la década de los 70 del siglo pasado. Estamos hablando de hace ya casi 50 años. 50 años. Y ellos lograron entender que ese tipo de instrumentos tenían un efecto positivo en algo que es fundamental en el campo de ciencias de la salud, que es el origen fundacional de esta universidad, y es que aseguran el desempeño profesional con altos niveles de calidad e idoneidad. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del desempeño profesional de un profesional de la salud? Estamos hablando de vidas humanas. Claro. Estamos hablando de que un mal procedimiento puede tener una consecuencia no deseada. Estamos hablando de que una mala observación de un fenómeno puede, por ejemplo, dejar pasar un asunto que se convierte en una pandemia. Entonces, en el campo de salud humana, las facultades fundacionales del CES son medicina, odontología y en una primera instancia también enfermería, pues tenían muy clara esa necesidad de una alta calidad en el desempeño de los profesionales. Eso está imbricado entonces en el ADN del CES. Eso toma un carácter filosófico que lo llamamos la excelencia, entendida la excelencia como la búsqueda permanente de mejorar contra tu propio desempeño, y desde ahí entonces se construye pues toda la estructura filosófica, la estructura procedimental, la estructura de evaluación y seguimiento que aseguren que los egresados de la universidad puedan cumplir las tareas que la sociedad espera, y que para que podamos dar esa tranquilidad y garantía a la sociedad, necesitamos unos sistemas internos de aseguramiento de la calidad, y para que esos sistemas internos de aseguramiento de la calidad puedan ver calidad, necesitamos unos procesos de formación que combinan los elementos propios del modelo educativo del CES. Así la entendemos, desde el origen la hemos desarrollado y sentimos que hay una gran fortaleza en ese sentido en esta institución. Eso es bien interesante porque precisamente el modelo basado en evidencias clínicas, que luego se extiende desde la psicometría a una evaluación a otros modelos, surge precisamente en el campo médico, en el área de la salud. Sí, modelo basado en evidencias clínicas. Y Estados Unidos ha sido un referente frente a ello.
Entonces, claramente ahí se entiende bastante bien el tema de la evaluación basado en un modelo de estudio de caso, de contexto, de aprendizaje experiencial. Correcto. Muchas universidades en el país tienen facultades de medicina Ujú. y pues, a través de mi trayectoria profesional he podido conocer a muchas universidades, inclusive aquellas que tienen facultades de medicina. Pero esta tiene una característica particular. Nace desde la lógica de una facultad de medicina. Entonces, en las demás facultades uno observa, hay un modelo Ujú. institucional y hay un modelo que tiene unas características particulares para medicina. Aquí en esta universidad, por la forma en la que ella nació, pues ese modelo particular de medicina se convierte en el estándar sobre el que la universidad desarrolla Claro. todo su modelo educativo. De ahí entonces que se combinan factores tales como los escenarios de aprendizaje propios o en convenio, donde los estudiantes tienen que desarrollar una buena parte de su proceso formativo y es en el escenario real de operación, ya Ujú. sea en el campo de medicina humana, en el campo de medicina animal, ya sea en el campo de biología, ecología, administración o derecho. Ujú. Hay campos reales de operación donde los profesores son los que prestan servicios acompañados del estudiante y esto permite pues una mayor cercanía del estudiante con lo que ha de ser su ámbito de desempeño profesional o esa pregunta permanente por la evaluación por competencias, Ujú. donde se han adoptado no solamente un modelo, sino que se han desarrollado infraestructuras que permiten verdaderamente, esto nace de medicina, pero se utiliza en todos los programas institucionales, que puedan hacerse la evaluación y certificación de las Ujú. competencias en los diferentes grados y niveles que establece el modelo curricular. O como también existe algo muy propio de la dinámica institucional en el CES que se denomina el comité de promoción. Ok. Cada semestre, no solamente una evaluación numérica, que es el fruto de los criterios ponderados que se Ujú. establecen al principio de cada proceso académico, sino que además hay un seguimiento individual liderado por el decano o la decana con los coordinadores de programa, donde se hace una valoración integral del estudiante. Ok. Y en esa valoración integral del estudiante, pues salen rutas en Ujú. el evento de que ellas sean necesarias, por ejemplo, para que con bienestar se atiendan situaciones que pueden estar impidiendo el logro de esos objetivos de aprendizaje o inclusive puede llegarse a dar que el estudiante, si bien numéricamente tuvo la nota que le permite aprobar, se le invita a que retorne en esa materia Wow. a unos contenidos particulares que es conveniente que refuerce de cara a que pueda seguir avanzando en su proceso formativo y posteriormente en su ejercicio profesional. Todo esto está inspirado en la formación en medicina y por ello el modelo educativo del CES es un modelo que inspirado en la educación en medicina y en los más altos estándares en educación en medicina, pues ha generado un efecto de derrame en Ujú. las otras áreas disciplinares y eso pues es un sello muy CES, no lo había visto antes, aquí lo estoy viendo, aquí lo conozco y valoro mucho esos preceptos que guían el proceso educativo en esta universidad. Muy interesante. La verdad no conocía eso, Manuel. Hay entonces dos elementos claves. Uno es relacionado con que surge siendo medicina, con una intención en medicina. O sea, es diferente, para decirlo en términos sencillos, a una universidad que tiene administración, que tiene derecho y que luego decide tener una facultad de medicina. Aquí, al contrario, lo que ha hecho es que desde el principio hay una intención orientada hacia la medicina, el área de la salud. Y dos, que hay una evaluación más diferente. O sea, si Eduardo está estudiando medicina, no es solamente con que tenga un promedio adecuado entre cada asignatura, sino que adicional está revisando qué es lo que está pasando más a fondo. Es correcto, Eduardo. Eh, un poco universidades que han adoptado medicina, y esta es una conversación muy coloquial que se da entre los decanos y entre las personas que estamos en este sector y en este gremio, y es que se suele hablar que en las universidades está la República Independiente de Medicina. Y se dice como comentario, Claro. genera y despierta sonrisas entre los participantes, porque un poco medicina es diferente. Pero como acá la génesis es esa, Ajá. pues lo que se ha hecho es que no es que medicina sea diferente, es que a partir de lo que hace diferente la formación en medicina, pues ha habido aprendizajes que se llevan a otros campos del saber, fisioterapia, Ujú. psicología, química farmacéutica, administración, derecho, nutrición, en fin, todas aquellas actividades que hacen hoy parte de la apuesta educativa de la Universidad CES. Entonces, eso sí genera
un modelo diferente, sí genera unas particularidades que en alguna medida pues explican esa vocación por la calidad, explican esos estándares de desempeño de los estudiantes, explican esos niveles de empleabilidad, explican esos niveles de permanencia en los cuales esta universidad pues tiene un comportamiento que es diferente al que uno observa en la media en las instituciones de educación superior en Colombia. Y hablando de eso, hay algo bien interesante y es que en los resultados, por ejemplo, de la prueba Saber Pro, estamos en el top primeros a nivel Antioquia en resultados en medicina. Pero más interesante aún que eso, pues estamos obviamente entre las mejores facultades de Colombia. Entonces ahí viene otra pregunta y es, ¿cómo jugamos en un tema que es complejo? Porque ahora lo hemos dialogado con las universidades y es que hay un problema de matrículas, hay un problema de ingreso, muchos estudiantes no quieren estudiar, se ha tenido que correr un poquitico la barda para que haya mayor cantidad de estudiantes que puedan ingresar. Entonces, ¿cómo jugamos en esa disyuntiva entre calidad educativa versus ingreso, versus acceso? Porque algunas veces el acceso permite que lleguen estudiantes con más bajos niveles académicos, para decirlo de forma directa. ¿Cómo hacemos aquí esa negociación y cómo manejamos esa disyuntiva? Eduardo, no es un fenómeno al que seamos ajenos. Primero, si bien el tema a veces se puede llevar es por el lado del número de estudiantes y el equilibrio financiero institucional, en esta universidad lo hemos entendido como un asunto de construcción de sociedad. Entonces, sí, en años anteriores, el sistema en su conjunto era bastante selectivo. Y cuando era bastante selectivo, pues tú eliges los mejores estudiantes de los mejores colegios y, sin lugar a dudas, tendrás los mejores profesionales. Pero se están dando muchos cambios demográficos. Ya hoy no tenemos los mismos niveles de crecimiento de la base poblacional en todos los estratos y en todas las regiones del país. Tenemos muchos sectores del país verdaderamente marginados de la senda de desarrollo. Los niveles de inequidad en Colombia son de los más altos, de desigualdad son de los más altos en América Latina y en el mundo. Esa no es una noticia nueva, esa es una realidad con la que vivimos y el sistema de educación superior pues puede simplemente ajustarse a esa realidad o cambiar esa realidad. Una forma de cambiar esa realidad es que seamos mucho más incluyentes en términos de la diversidad de perfiles sociodemográficos, regionales, culturales que tenemos en Colombia y logremos verdaderamente desplegar la magia del sistema educativo, especialmente del sistema de la educación superior. Es que a partir de diversos orígenes somos capaces de trazar rutas, itinerarios personalizados de aprendizaje que van generando convergencia sin que se desconozca el origen, sin que se desconozcan los gustos, sin que se desconozca el libre desarrollo de la personalidad, pero sí convergencia en términos de lo que ha de ser ese desempeño profesional futuro, que es el que marca la senda y la trayectoria una vez egresan del programa educativo. Te pongo el ejemplo en enfermería. Enfermería es un programa para nosotros muy especial. Nosotros tuvimos una primera fase de desarrollo de enfermería cuando la universidad nació en 1977. Duró 5 años la facultad. Luego el programa terminó su ciclo, digamos que se agotó y entró en un periodo de latencia. Se retoma hace unos 6 años. Pero cuando se retoma hace unos 6 años, el perfil de los aspirantes al programa de enfermería es bien diferente al perfil de los que eran aspirantes al programa de enfermería en 1977. Claro. Aquí tenemos una mayor diversidad geográfica, diversidad cultural, diversidad en términos de las características de las familias. ¿Qué logra el programa de enfermería? Logra un trabajo metódico que reconoce los diferentes puntos de partida. Entonces, en algunos hay que hacer pues un trabajo mucho más dedicado para acelerar un cierre de brechas que permitan que se vayan incorporando. Esto es como un sistema hidrográfico, donde tenemos diferentes cauces que van transitando por sus meandros, que van transitando como por los diferentes rutas y se van ya concentrando en unos cuerpos de agua más fuertes y al final del día tenemos pues un gran río como el río Magdalena que desemboca en el Atlántico. Y en ese sentido, pero Manuel, o sea, estudiantes ingresan al programa de enfermería, se hace un análisis de cuáles son esas, digamos, caracterizaciones, sí, de dónde vienen, me imagino que resultados en el colegio, características, no sé, etnográficas, y a partir de eso se crean rutas de aprendizaje, ¿sí entiendo bien? Correcto. Ahí juegan 2 instrumentos un papel fundamental. Primero, pues lo que todas las universidades hacemos, que es la encuesta cuando ingresan a la universidad. No solamente es el proceso de admisión. El proceso de admisión nos da unos mensajes. La encuesta que hacemos de entrada nos da
Otro mensaje, el comité de promociones, como instancia que tiene la responsabilidad de conocer individualmente a cada estudiante, es el que va prescribiendo esas rutas individuales. Wow. Rutas individuales que en algunos casos son atendidas directamente por la facultad, en otros casos son atendidas por el área de bienestar, en otros casos son atendidas de manera conjunta en programas que se diseñan desde la facultad y bienestar. Esto es de mucha filigrana, esto es de mucha atención al detalle, esto es de mucho cuidado, pero sobre todo es la manifestación de ese compromiso con la excelencia, es la manifestación de esa vocación en términos de que en nuestras manos la sociedad deposita una gran confianza de que cuando, y uno lo vive, yo estuve en una situación donde hay un gran desbalance, yo no sé qué me está pasando, pero sé que hay algo que no me está permitiendo estar bien. La persona que tengo al frente sabe qué es lo que está pasando y determina una ruta que en un momento determinado puede ser, señor, yo lo voy a dormir, lo voy a entrar a un quirófano, usted va a salir de ese quirófano y usted se va a despertar y va a estar bien. Esa es la máxima prueba de confianza. Yo estoy dispuesto a que usted me duerma, yo estoy dispuesto a que usted intervenga mi cuerpo, pero yo tengo la confianza de que lo que usted va a hacer me va a curar un mal que yo no entiendo, que yo no conozco, que yo no sé cómo tratar. Claro. Para poder lograr ese nivel de confianza, día a día, hora a hora, profesional a profesional, el sistema debe asegurarnos que ello suceda así. Entonces, este sistema está pensado en eso, en conocer a cada uno de los individuos, porque cada uno de estos individuos, al final del día, va a estar de manera autónoma tocando la vida de las personas. ¿Y cuál es la señal de confianza de esa persona cuya vida va a ser tocada? Pues que en ese consultorio lugar reposa una hoja con un sello, con un nombre. Este sello dice que este nombre que representa a este hombre o a esta mujer son de confiar. Eso es muy importante. Claro, y te voy a hacer una confesión. De las primeras veces que hablamos cuando eras decano de AFIT, recordé o aprendí un concepto gracias a vos, y es el tema del aporte relativo valor agregado. Porque es muy común que las universidades reciban a estudiantes muy buenos, ¿sí? Tú das una palabra, incluso los muelen durante 4 o 5 años, salen, y la pregunta es realmente qué hicimos con el estudiante, porque a veces el estudiante llega con buenos niveles, pero la pregunta es realmente la universidad qué hizo, cuánto le aportó a ese aprendizaje, cuánto le aportó a esas habilidades, a esas competencias y al desarrollo. Ahí estás enmarcando una excelente respuesta, creo yo, porque no se trata solamente de pensar que recibimos a los mejores, sacamos a los mejores, sino efectivamente cuánto les aportamos y cuánto les ayudamos para que sean los mejores. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Bueno, esto en la literatura se le conoce como el efecto escuela. Esto lleva ya muchos años de trabajo al respecto y habla un poco de el mérito que tienen las actividades que desempeña la institución educativa. Voy a hacer una analogía. Sí. Existe una famosa cadena que dice mejores ingredientes, mejor pizza. Pues sí, claro, si tú tienes mejores ingredientes, pues va a salir una mejor pizza. Si tú eliges a los que ya vienen con los mejores niveles de calidad del sistema escolar, pues es muy posible que sin que tengas que hacer un esfuerzo muy grande, pues al final del día vas a lograr un resultado que es observado por la sociedad. Al final del cuentas, todo esto se trata de lo que la sociedad observa. Claro. Yo observo en tus egresados estas características, yo observo en tus estudiantes estas características y eso genera la reputación institucional. El gran reto que tenemos como sistema es que debemos tener todo tipo de ingredientes y no deberíamos privar a algunos de poder participar del sistema de educación superior. Qué buena metáfora. Porque es que privarlos del sistema de educación superior es coadyuvar a la situación de desigualdad de la que tanto nos quejamos. Claro. Es privarles a ellos y a sus familias de una oportunidad de reducir las brechas que les impiden poder desempeñar, poder participar de una vida en sociedad a la que todos tenemos derechos, más es un derecho constitucional. Nuestra labor es generar capacidades, herramientas, cerrar brechas. Otros no los han hecho, vale, pero ese joven hoy no se hizo con él o con ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar afuera? ¿No le vamos a dar una oportunidad? ¿No vamos a asumir el desafío?
Y un poco volvamos aquí a la profesión en materia de salud. El juramento que hacen médicos y otras profesiones en salud es atender a todos, independientemente de la condición. Ujú. Es más, el médico lo que le dice a uno es, cuando uno lo atiende, es, mire, dígame todo lo que le pasó. Porque es que si usted no me dice todo lo que le pasó, posiblemente yo me vaya a equivocar en el diagnóstico. Yo tengo un juramento. Lo que Ujú. usted me diga a mí, aquí se queda. Y no será revelado. Pero me es importante saberlo para yo poder generar el tratamiento adecuado. A todos se les atiende. Así el médico tenga una estructura Ujú. en la cual, por ejemplo, no comulgue con ciertas prácticas de sus pacientes. Pacientes que consumen ciertas sustancias. El Ujú. médico posiblemente no comulga con ello, pero lo atiende. Claro. Necesita saber que las está consumiendo pues, para poder saber qué tratamiento Ujú. darle. Lo mismo deberíamos hacer nosotros como sistema de educación superior. Puede que yo no sienta o no quisiera o no prefiriera ciertas características en ellos. Claro. Pero venga, es que es nuestra responsabilidad darles una ruta y permitirles un nuevo horizonte. Cuando eso lo hagamos de manera generalizada y amplia, y no solamente por un tema del número de cupos y los ingresos institucionales, sino vocación social, creo que estaremos acelerando el cambio social que la educación superior ha permitido en Colombia. Porque eso sí también lo quiero destacar. En los últimos 30 años, el país ha tenido un gran cambio social. Así nos quede faltando mucho. Ujú. Y una parte significativa de ese gran cambio social ha sido la expansión de cobertura y los mayores niveles de acceso de diferentes grupos de jóvenes a las instituciones de educación superior públicas y privadas. Pero nos falta más y creo que si lo miramos desde esa perspectiva lo lograremos hacer. Manuel, y en ese sentido, voy a imaginarme lo siguiente, cambiando la perspectiva a un estudiante particular. Digamos, ¿tú qué le dirías a un estudiante que se gradúa de un colegio oficial, que no tiene la facilidad de pagar una universidad? ¿Qué ruta le dirías a ese estudiante? Sí, ojalá a los que nos estén viendo en este video, sí, es de estratos económicos bajos, no tiene posibilidad de acceso, de pagar. Sí, tú desde tu perspectiva, trabajando en el ICETEX, en otras universidades, ahora en el CES, ¿qué le dirías a ese estudiante? Bueno, yo le diría a ese estudiante 3 cosas. La primera, en este momento existen un mayor número de instrumentos que en el pasado a los que puede aplicar. Ujú. Entonces estamos hablando cada vez más las instituciones de educación superior, estamos desarrollando mejores programas o programas más profundos o programas más amplios de apoyo financiero. El apoyo financiero por norma general el estudiante lo entiende como no tener que pagar por los estudios. Ujú. Al final del día alguien termina pagando por esos estudios, pues porque el proceso educativo requiere de salones, requiere de laboratorios, requiere de profesores, Claro. requiere de un montón de elementos que deben ser pagados, de lo contrario no existirían. Pero hoy tenemos los programas de matrícula gratis en las instituciones oficiales, que cada vez son más, son crecientes, y las instituciones oficiales están haciendo grandes esfuerzos en mejorar sus sistemas de admisión, en mejorar sus infraestructuras, en mejorar los procesos académicos, en la formación de sus docentes y en mejorar sin lugar a dudas lo que son todos y cada uno de los programas. Tenemos las organizaciones privadas que cada vez más están ampliando el universo de apoyo financiero que circulan a través de instituciones, particularmente las instituciones no oficiales. Tenemos que las mismas instituciones estamos desarrollando mecanismos de financiación, es decir, permitir que se pueda pagar no en un momento específico, sino a lo largo del tiempo, el proceso formativo. Entonces, hoy hay más instrumentos que en cualquier otro momento de la historia reciente y los jóvenes pueden verdaderamente buscar ese cambio. Hay un segundo camino y yo también valoro esta madurez que estamos teniendo en el país. Y es que anteriormente teníamos 2 sistemas divorciados. Ujú. Teníamos divorciado el sistema de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es lo que entendemos como los programas técnicos laborales, con el sistema de la educación superior. Este es el que es regido por el Ministerio de Educación Nacional. Claro. Cada vez más empezamos a encontrar, y el Marco Nacional de Cualificaciones, que fue emitido alrededor del 2018-2019, ya creó puentes entre los sistemas. Esto entonces hoy permitiría, por ejemplo, para un estudiante hacer un proceso escalonado. Los famosos ciclos propedéuticos. Sí, los ciclos propedéuticos existen en la educación superior. Aquí estaríamos hablando de reconocimiento de competencias, pero digamos que termina siendo conceptualmente muy semejante. Entonces, un joven puede, pongamos nuevamente un caso. El caso
que sucede en veterinaria, que es otro programa que tenemos acá en la universidad. Estamos haciendo programas técnicos laborales en territorios. Estamos yendo a municipios. Estos programas se hacen en la escuela del municipio. Se obtiene un programa técnico laboral que le permite a ese joven tener unas competencias para trabajar. Sin embargo, si él quisiera, ya la universidad creó un mecanismo que le permite ese técnico laboral hacer un reconocimiento de las competencias y ello le permite el acceso a una tecnología en producción agropecuaria sostenible. Ya este es un programa de educación superior. Entonces estamos hablando de un proceso que puede ser escalonado. Arranco con este nivel y luego trabajo y con el resultado de mi trabajo pues pago o aplico algún programa adicional de apoyo financiero y puedo hacer el tránsito a la tecnología. Y después de la tecnología, ahí sí en una lógica de propedéuticos, porque ya estamos en este sistema, puedo avanzar a un ciclo profesional. Y la tercera, y en esto en la universidad estamos trabajando de una manera intensa, yo creo que en menos de un año ya tendremos puesto este servicio para algunos programas, para algunos perfiles. Yo creo que el país va a ir madurando hacia un esquema en el que hagamos apuestas conjuntas. ¿Y a qué me refiero? Los sistemas de becas hoy, las entidades que los otorgan dicen, es muy costoso un programa de becas. Lo hacemos, pero el alcance es muy pequeño, porque pues si miramos el valor promedio de cada semestre por el número de semestres, pues un recurso importante se traduce en un número relativamente pequeño de jóvenes cuando se le compara con otras actividades. ¿Qué hemos dicho? Venga, ¿por qué no hacemos algo donde el valor que se aporta no sea el valor total de una matrícula, sino que sea una fracción? En segunda instancia, yo creo que las instituciones estamos avanzando cada vez más en una comprensión de que para ciertos grupos deberíamos buscando ciertos objetivos, que haya más personas formadas en estos temas, o que más personas de estas regiones tengan acceso, o que más personas con estas características puedan ingresar, pues hacer una concesión con cargo a recursos propios en recursos financieros que contribuyan a sufragar ese valor. Pero lo tercero es que creemos profundamente en el poder transformador de la educación superior y de los programas. Y es invitar a ese joven, a esa joven, a que hagamos un trato. Ingresa, participa, la entidad privada financia una parte, la universidad pone otra parte, pero dejemos una parte pendiente. ¿Para qué? Cuando termines tus estudios y cuando inclusive la universidad te consiga el trabajo, durante un periodo de tiempo, tú nos hagas un repago. No va a ser la totalidad del programa de formación, eso está claro. Será un porcentaje del programa de formación, pero que esto contribuya a que vayamos generando un nuevo equilibrio que nos permita garantizar la existencia y proyección de las instituciones, pero nos permita que sean muchos más jóvenes los que puedan acceder. Esto es un poco una lógica de seamos solidarios los unos con los otros, porque hoy un joven recibe una beca y finalmente no hay un aporte posterior. Entonces es un gran esfuerzo por una persona, pero si eso lo podemos volver en un aporte a 3, el efecto de escala que esto nos genera es importante. Entonces, 3 cosas le diría. 1, hoy hay más instrumentos que antes. 2, puede hacer un proceso escalonado. Y 3, cada vez más vamos madurando un modelo en el que le podremos decir al joven, juguémonosla. Yo me consigo quien ponga una parte, yo pongo otra parte como universidad y tú vas a poner una parte a futuro después de que ya tengas tu formación y tengas un trabajo bien remunerado y de esa manera pues ampliaremos el alcance de estos mecanismos para más jóvenes en el país. Recordé que mientras estabas hablando, hablábamos con diferentes profesores cuando decían, es que esa formación técnica y tecnológica solamente quiere que los estudiantes sean técnicos y que se queden allí. Y a mí me generaba un poquitico de escozor ese comentario porque yo decía, a ver, en últimas, quien decide hacer eso es el estudiante, si decide quedarse como técnico o como tecnólogo, es su mera decisión. Este modelo es un modelo que busca escalonadamente, si no puede ingresar de una vez a la educación superior a hacer un programa, ¿sí? Profesional, que vaya haciéndolo con calma.
Incluso le da la ventaja de que puede aprender y tener mucha más experiencia que aquel que entra de una vez a hacer el programa, que sale a los 5 años, tenemos, digamos, una experiencia, mientras que él puede tener un año de experiencia como técnico estudiando, luego sale, tiene 3, 4 años de experiencia en el sector, luego hace la tecnología otro tiempo y termina siendo un profesional, digamos, con una experiencia y un bagaje en el tiempo mucho más adecuado. Lo pensaba porque es una crítica que se ha dado a este modelo, porque algunas veces se cree, no, es que quieren es simplemente personas técnicas que se queden ahí ganándose un mínimo y a veces es un comentario bastante despectivo. Sí, Eduardo, yo creo que afortunadamente hemos logrado cambiar las conversaciones con relación al sistema y particularmente el sistema de educación posmedia, terciaria, como le queramos llamar. Un sistema que ya está hablando de que existen estas dos grandes rutas. A ver, yo creo que anteriormente veíamos la educación como por baches. Entonces, primaria, bachillerato, universidad, trabajo. Entonces era como por momentos. Uh-huh. Y si uno no estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, pues ya después no podía estar allí. Hoy creo que estamos viendo la educación como un flujo continuo, con múltiples entradas y salidas, con múltiples momentos de entradas y salidas, con múltiples resultados esperados, donde yo como individuo ejerzo mi libertad de elección, pero una libertad también informada para que pueda ser la mejor elección que cada persona hace. En ese orden de ideas, perfectamente hoy empezamos a ver cómo las personas van construyendo ese tipo de itinerarios. Claro. Donde, mire, yo arranco por acá, mi intención no es quedarme en este nivel formativo, pero sí es desarrollar primero este nivel formativo, recoger esta experiencia, vivir este tipo de procesos personales y posteriormente volver al mismo o entrar en otra etapa posterior, o yo estoy en una etapa posterior y luego quiero volver a esta etapa que tendría otra característica. Y vamos configurando un sistema mucho más abierto, un sistema que acoge de manera permanente. En algún momento escuchaba a algún pensador que decía, anteriormente teníamos como una vida. Uh-huh. Entonces, esta vida tenía unos momentos. El momento del estudio, el momento del trabajo. Hoy, con el aumento en la esperanza de vida, uno no tiene una vida. Uno tiene 2 o hasta 3 vidas. Interesante. Entonces, hay una primera vida, digamos que es la vida a la que estamos acostumbrados, pero después de un periodo ya de madurez en la vida profesional, alrededor de los 50, está empezando otra nueva vida. Y en esa otra nueva vida hay que volver al sistema. O sea, el sistema tiene que tener la capacidad, y no es volver con todo el respeto y cariño que me merecen estos programas, inclusive nosotros los tenemos, no es volver a la universidad para hacer actividades recreativas o actividades lúdicas, es actividades de aprendizaje Uh-huh. con el fin de desempeñarme en esta segunda vida. Uh-huh. En esta segunda vida donde posiblemente con el camino ya recorrido, con la red ya generada, con las experiencias que ya he adquirido, pues puedo darle un sentido muy diferente a esa nueva profesión que pueda ejercer. Esto va a ser muy interesante, esto va a ser muy desafiante, y esto generalmente, si lo abordamos desde esa perspectiva de que hay un momento para hacer la educación superior y ese momento se agota, Uh-huh. pues perderemos toda la perspectiva. Si entendemos que hay un momento en el que se puede hacer la educación laboral, luego se puede hacer superior, luego se puede hacer posgrado, luego podemos volver a lo laboral, de lo laboral podemos migrar a otros elementos, creo que como sistema le estaremos prestando al país el valor que el país espera de nosotros. Eso me ayuda demasiado para pensar en la siguiente pregunta que te quiero hacer, y es, a las universidades se le hacen muchas exigencias. De hecho, al sistema educativo se le hacen muchas exigencias, porque algunas veces se dice, es que esta persona salió de esta universidad y es un corrupto, entonces la universidad tiene responsabilidad porque es un corrupto, ¿sí? Y se generan discusiones ahí muy bizantinas. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que realmente son las exigencias legítimas que se le debe hacer a la universidad y cuáles definitivamente están fuera de contexto? Uy, Eduardo, a ver, yo creo que a las instituciones de educación superior en particular, sí, se nos han hecho una serie de exigencias sociales para las que no estábamos preparados, e inclusive no sé si deban ser exigibles a las instituciones de educación superior. Por ejemplo, hoy somos los nuevos mecenas de la cultura. Uh-huh. Si tú te fijas, buena parte de la actividad cultural que hoy existe en nuestro país tiene un importante componente que sucede en las universidades. Uh-huh. Las orquestas sinfónicas, los museos, las colecciones de arte.
hoy reposan muchas de ellas es en instituciones de educación superior y eso tiene unos costos significativos. Obviamente, un país sin cultura es un país que está verdaderamente muy por debajo o tendría muchos menos elementos para conocerse, comprenderse y poder elaborar esas dimensiones del ser humano. Hoy se nos exige a las universidades no solamente la formación profesional, sino que se nos exige un fuerte componente de formación en ciudadanía. Estoy de acuerdo que esa es una exigencia, pero la formación en ciudadanía no solamente discurre en el escenario del escenario formativo, sino que también discurre, por ejemplo, en el escenario de la familia, discurre también en las actividades de formación que los partidos, discurre en los escenarios de ejemplo que las administraciones públicas también tienen que hacer. Pero estoy de acuerdo que tenemos que jugar un papel mucho más significativo en la formación ciudadana y de competencias ciudadanas, pero no puede ser exclusivamente una competencia de la institución o del proceso educativo que sucede en una institución para que tengamos esos desempeños. Se nos está exigiendo buena parte de la agenda, lo que llama como la diplomacia blanda, la soft diplomacy que hacen los países. Entonces, las actividades de movilidad de los estudiantes, de grupos culturales, de grupos artísticos, de grupos deportivos, para que representen el país en otros torneos, en otros lugares, en otras disciplinas. De acuerdo, lo hacemos, lo apoyamos, pero el desplazamiento de un estudiante, por ejemplo, a los Juegos Deportivos Universitarios, pues fácilmente puede ser una cifra con todos los elementos de 7 ceros. ¿Eso de dónde proviene? Pues proviene de las finanzas institucionales que cada vez más pues van también haciéndoseles exigencias que pueden ir más allá de su capacidad inicial de diseño. También se nos están haciendo exigencias, por ejemplo, en términos de bienestar comprensible desde una perspectiva de permanencia, pero entonces tú ya empiezas a ver cómo se está hablando de casi que hay que acompañar a cada estudiante con una serie de programas de alimentación, de vivienda, que cada vez tenemos personas que pues vienen de lugares donde necesitan una alternativa para vivir durante el desarrollo de sus estudios, de transporte interno, y por interno no me refiero al interior del campus, interno me refiero en la ciudad o en el lugar donde tenga funcionamiento la institución. También se nos hacen cada vez más exigencias o expectativas en términos de velar por su salud física, su salud mental. Tenemos un sistema de salud, entonces hasta qué punto esas atenciones en salud pues son imputables a la universidad y al presupuesto de la universidad o son parte del sistema de salud al cual pertenece ese estudiante y su grupo familiar. También se nos están haciendo muchas exigencias, por ejemplo, en términos de que hay que aprender otro idioma, bien, pero venga, entonces ese proceso de formación en otro idioma, pero también tiene que ser un buen profesional en el campo específico, en qué momento lo hacemos, con qué recursos lo hacemos, dónde lo hacemos. Los campuses de las universidades, los campus, deben ser espacios abiertos, entonces debería haber actividad los fines de semana en los espacios deportivos, bien, de acuerdo, pero entonces hay que abrir la universidad. Hay una frase que alguna vez le escuché a algún colega, decía es que encender el switch para que haya luz es encender el switch de toda la universidad. Se encienden automáticamente las luces de un montón de espacios. Las empresas también nos están diciendo, bueno, venga, déjenos utilizar sus laboratorios. Vengan, pero es que esos equipos de laboratorio cuestan, hay que hacer mantenimiento. Si son equipos de laboratorio que están en instancias de laboratorios que están certificadas por la UNAC, por el INVIMA, por el ICA, pues exigen unos protocolos que te exigen que haya unas personas que tienen que tener unas acreditaciones, entonces habría que disponer para que ellas estén en esos momentos. Los emprendedores, no, es que queremos desarrollar, entonces permítanos utilizar las máquinas o permítanos tener la oficina de trabajo en la universidad. Ok, entonces hay un montón. Y cuando vemos, la lista termina siendo así de larga. Wow. Y uno termina invirtiendo un montón de tiempo en todo esto y sin duda hay más. ¿Y a qué horas la innovación educativa? Claro. Vengan, ¿y a qué horas el desarrollo de los docentes? ¿Y a qué horas la manera de entender mecanismos de evaluación? ¿A qué horas la reflexión crítica sobre los resultados de aprendizaje, el desempeño profesional, para que podamos mejorar permanentemente el sistema? Entiendo estas solicitudes. Se han unido en este momento, por ejemplo, que asumamos las tasas de interés de los créditos educativos. O sea, la lista se profundiza. Wow.
ahora, por ejemplo, se pretende que hay un proyecto de ley en curso en el Congreso, que los consultorios de psicología, todas las universidades que tenemos programas de psicología, sean gratuitos al público. Sean abiertos. Entonces, la lista se profundiza. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo, entendiendo esto, no nos distraemos de lo que sí tiene que ser fundamental? Claro. Y tiene que ser fundamental en la calidad de los aprendizajes, las mejoras en el proceso de aprendizaje, la comprensión de los fenómenos culturales y sociales que determinan que los jóvenes aprendan bien, cumplan un papel social, la llegada a territorios y hacer una ciencia de alta calidad que complemente el proceso formativo, pero que también genere capacidades sociales. Más del 90% de los doctores de Colombia están en la nómina de las universidades. Entonces también tenemos una tarea fundamental en términos de disponer esas capacidades al servicio del país. Excelente, Manuel. Y para ir terminando, de hecho, mientras estabas hablando de eso, pensaba en temas de las exigencias de las universidades y de la cultura de las universidades, que, por ejemplo, Harvard dice, cada tanto tiempo estamos generando un premio Nobel, ¿sí? Cada tanto tiempo estamos generando grandes inventos. Entonces ahí uno mira la perspectiva de las universidades hacia el futuro y dice, wow, definitivamente una universidad construye un tejido social, cultural y económico que a veces no nos damos cuenta de ello. Y acabas de dar excelentes ejemplos de todo lo que implica eso en términos de las universidades. Desde esa perspectiva, Manuel, para ir cerrando, ¿cuál es, digamos, consideras de forma general que es el futuro de las universidades? Sí, porque las universidades efectivamente cada vez tenemos más exigencias, como lo hemos visto, más retos, empleabilidad, estudiantes que ingresan, etcétera. Pero en perspectiva, siendo un poco adivinos, gurús, ¿hacia dónde crees que va esto? Hay un término que utilizamos en la Universidad CES, lo llamamos la quinta generación. Yo creo que las universidades debemos aprender a ser universidades de quinta generación. ¿Y qué es de quinta generación? Pues existe el concepto de las universidades de tercera generación, de cuarta generación, que se ha divulgado. La universidad que enseña, la universidad que investiga, la universidad que hace extensión. Luego viene la universidad que emprende. Y, por ejemplo, en nuestro caso particular, hemos aprendido a generar, a partir de ese conocimiento desarrollado por nuestros grupos de trabajo, a generar ofertas de valor que nos permiten asociarnos con empresas para poder generar modelos empresariales donde suceden actividades de formación y de investigación que a su vez nos ayudan a contribuir con un flujo futuro de recursos que nos permitan pues atender nuestras necesidades actuales y futuras, las necesidades actuales acotadas y las necesidades actuales de la lista larga que hablaba ahorita. Pero aparte de emprender, la universidad también tiene que aprender. Entonces una universidad de quinta generación enseña, investiga, transfiere, emprende y aprende. ¿Y aprende a qué? Aprende a mejorar su proceso educativo y eso le va a permitir tener un flujo más estable, predecible, de estudiantes en diferentes momentos de la vida para poder desarrollar su función misional. Aprende a investigar, aprende a reflexionar críticamente sobre su agenda de investigación. ¿En qué temas estoy investigando y por qué? ¿Con qué perspectiva de corto, mediano, largo plazo? ¿Con quién la estoy desarrollando? ¿Con qué actores estoy encontrando recursos de financiación externos para poder materializar esta agenda? Aprende a sintonizar mucho mejor sus estrategias de extensión como un elemento complementario a la formación o como un elemento de transferencia de tecnología desarrollada desde la investigación. No simplemente la extensión entendida como el curso, la extensión entendida como el diplomado, sino la extensión entendida también como el proyecto, como la iniciativa conjunta, como toda esta nueva gama que se está hablando de las microcertificaciones, las certificaciones que permiten ser a su vez acumulables y entonces me dan pie para que de un proceso de educación continua yo pueda ingresar a un proceso de educación formal. Aprende a emprender. Y yo creo que las universidades no solamente generamos un empleo de altísima calidad cuando hablamos de la vinculación de los docentes e investigadores, sino cuando logramos con el conocimiento que ellos tienen, cuando el relacionamiento que hemos conseguido, con la infraestructura que hemos construido, que cada vez más tenemos que aprender a reconfigurar, podemos ser actores de la generación de nuevo tejido empresarial. No para reemplazar a nuestros egresados en sus funciones y tareas, sino para complementar en aquellos ámbitos que por los niveles de complejidad, que por los niveles de inversión, que por los niveles de incertidumbre, pues podemos nosotros empezar a desarrollar y generamos un mayor
desarrollo, un mayor efecto positivo en la dinámica del desarrollo local. Una universidad de quinta generación sería, creo yo, un elemento de referencia muy válido para pensar el futuro de las instituciones de educación superior en Colombia, habida cuenta de todos los cambios culturales, sociales, demográficos, regulatorios, tecnológicos que hoy están presentes en la toma de decisiones institucionales. Manuel, espectacular. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Siempre es un gusto escucharte y creo que tienes una mirada muy clara de la perspectiva de las universidades en términos de todo lo que implican. Creo que se aprende bastante escuchándote. No sé si quieras culminar con algo este video y todo lo que estamos hablando que consideres pertinente resaltar o decirle a las universidades de Colombia o a los diferentes institutos que están en este proceso de formación y en esta carrera tan compleja de la enseñanza y en un mundo tan vertiginoso. No, Eduardo, pues en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Disfruto mucho el poder compartir un poco y escucharte. Se aprende de todo, de toda conversación, y esta es una conversación de la que también aprendí bastante. No, yo tendría simplemente como un mensaje final, si lo pudiera llamar como tal, y es las universidades estamos pasando por un periodo muy agudo de cambios y transformaciones. Y las miradas que quienes no están dentro de las universidades, sino que han sido beneficiarios de ella, todos tenemos una historia con una universidad. Estudié en ella, un familiar estudió en ella o recibí un servicio prestado por un egresado. Posiblemente tenemos una mirada, es desde una dimensión y no desde esta dimensión completa. Yo creo que las universidades somos de las organizaciones más complejas por el número de variables que pueden existir en una sociedad. Creo que hemos sido un poco tímidos en términos de jugar un papel decisivo para ser actores de generación de desarrollo. Un poco nos habíamos quedado ahora con la mirada, no, mi papel es, me llegan, los educo y salen. Chao. No, venga, hoy tenemos que jugar un papel distinto, tenemos que dar muchos pasos al frente. Y qué bueno que la sociedad nos acompañe en ese ejercicio, nos acompañe con su mirada, nos acompañe con sus críticas, nos acompañe con sus recursos, pero también nos acompañe con la confianza de que somos actores pensados para el desarrollo social y en la medida que podemos conversar y trabajar de la mano con los demás actores, logramos grandes transformaciones en la dinámica del desarrollo sostenible de una ciudad, de un país, de una región, de un individuo o de una familia. Excelente, Manuel. Ya saben, no seamos tan tímidos, logremos el objetivo de pensar que la educación siempre es la mejor herramienta para lograr los mejores aspectos sociales, económicos y políticos de la sociedad. Estamos en mayo, mes de la medición, y les agradecemos mucho a todos y en especial a Manuel en la universidad por aceptar esta invitación, y estamos en contacto aprendiendo y desarrollando cada vez mejores lógicas para una mejor sociedad. Gracias, Manuel, gracias. De verdad, muchas gracias.